Hola, queridos compañeros y amigos, bienvenidos a estos encuentros con la peste porcina africana. Es un placer teneros con nosotros hoy y espero que os guste este programa. Hoy vamos a ver la situación global de la peste porcina. Sabéis que es una enfermedad que está hoy día en los 5 continentes y generando muchos problemas. Vamos a ver cómo es la situación. Como sabéis, lo más importante que me gustaría recalcar hoy es que es una enfermedad que le llamamos la gran desconocida, porque aunque fue descrita en 1921, el hecho de que haya estado en pocos sitios hasta ahora, que ha estado y que ya está en los 5 continentes, ha sido muy reducida su actuación. Pero eso yo la sigo pensando que es una enfermedad desconocida y quizás también subestimada. Es una enfermedad subestimada. Y fijaros, desde el 2007, que fue la última vez que salió de África, hasta ahora, el 2021, 14 años, está ya en 5 continentes infectados. Es decir, fijaros la capacidad de difusión que ha tenido. Y como os decía, todavía no bien conocida, porque no ha sido capaz de frenarse. La primera vez que salió la peste salió aquí de África. Ella nació en África, fue descrita por primera vez en Kenia en 1921, salió primero de las colonias portuguesas en el año 57 y después también en el año 60. Es decir, hubo 2 salidas previas a esta que ahora vamos a hablar. En estas 2 salidas, la primera, en el 57, el virus era de muy baja virulencia y realmente nuestros colegas los portugueses en aquella época lo tenían bastante bien y bastante controlado. Sin embargo, en el 1960 volvió a haber otra salida y llegó al aeropuerto de Lisboa. Siempre ha sido el mismo mecanismo: aviones con pasajeros, con alimento cogido aquí en origen, y cuando llegaban al aeropuerto de Lisboa, los restos alimenticios los cogían, los sacaban del avión y los daban a cerditos que estaban cerca del aeropuerto. Y ahí pues es donde se producía la enfermedad. Y ahí fue donde en el año 60 llega una cepa de más baja virulencia. De más alta virulencia. La del 57 fue de baja virulencia, la del 60 de muy alta virulencia, y esa fue imparable. Desde entonces ha sido imparable, era muy desconocida esta enfermedad, y fijaros que estuvo en Portugal hasta el año 1999, en España desde el 60 hasta el 95, en Francia hubo varios focos en el 64, en Italia en el 67, 69, 78 y 93, en Malta en 1978, en Bélgica en 1985 y en Holanda en 1986. O sea, fijaros la que organizó aquí en Europa. Pero no solo en Europa, también saltó el charco en los años 70 y llegó a Cuba, a Brasil posteriormente, a República Dominicana. Es decir, en esta época pues hubo bastantes sustos también de la peste porcina africana. Sin embargo, la última salida, esta que ha ocurrido en el 2007, ha sido verdaderamente espectacular, como ahora veréis. En esta situación sale de la costa este de África. El barco parece que sale de la costa este continental, pero también toca Madagascar y después sigue su camino hasta el puerto de Poti. Ahí en el puerto de Poti se vuelve, a pesar de los años de diferencia, se vuelve a reproducir la misma historia. Toman los restos de alimento que habían utilizado, lo que había quedado para utilizar para alimento a las personas que viajaban en ese barco, y los restos los entregan a los animales del puerto de Poti. Unos animalitos que eran porcinos, que estaban como una especie de traspatio. De ahí llega la contaminación en todos los domésticos que había allí, pero también pasa a la vida silvestre. Y de ahí es la gran explosión en la que entra por toda Europa, de Europa pasa a Asia, etcétera, como ahora veréis. En el caso de la Unión Europea nos llegó en el 2014. Vamos a ver la situación actual. La situación actual, como veis, es considerada como la mayor amenaza de la industria porcina del mundo. Fijaros que digo del mundo porque realmente está afectando ya a 5 continentes. Los 5 están afectados, con más de 50 países y al menos 8 escenarios epidemiológicos diferentes que los hemos catalogado perfectamente en nuestro grupo. Daros cuenta también que está afectando, solo con que daros cuenta, entre Europa y Asia, que viven el 78% de los cerdos del mundo. Es decir, ahora mismo zonas afectadas, no todos los países están afectados, pero estas zonas sí, ahí habitan el 78% de los cerdos del mundo, con lo cual imaginaros el riesgo que hay. Como sabéis, han muerto ya muchos, ahora lo veremos. Desde el 2007, su última salida de África,
esta vez, como habéis visto, la más importante. El último continente a estar afectado ha sido el americano. En concreto se declaró primero en República Dominicana, después en Haití, y ahora mismo estas dos islas están afectadas. Algo parecido a lo que ocurrió, como os enseñé, en los años 60. Vamos a seguir viendo cómo está la situación en los diferentes escenarios. Uno de los escenarios más preocupantes en el mundo, porque es donde la enfermedad sigue estando permanentemente, que es en África y en particular en esta zona, en la zona sureste. Esta zona es la más problemática de África, la zona este-sur. Sin embargo, la zona oeste sería relativamente sencillo su control, aunque nunca se ha iniciado realmente un programa definitivo para su control. Y os preguntaréis, ¿por qué esta zona es tan complicada, la este-sur? Os lo voy a contar. Aquí, que como sabéis es donde se describió, como os he dicho antes, en el 1921, es donde hemos encontrado todas las variantes virales que hasta ahora se conocen de este virus. Este virus, como veremos en otra sesión, es un virus que no produce anticuerpos neutralizantes, por lo tanto no podemos llamarlo serotipos, tenemos que hablar de genotipos, es decir, tenemos que hablar de un sistema que no induce neutralización y por lo tanto no podemos hacer programas de seroneutralización. Hemos intentado hacer alguna forma de trazabilidad basados en la proteína más estable del virus de la africana, que es la VP72, y así tenemos en la actualidad 24 genotipos. Los 24 viven aquí en esta zona de África. ¿Y por qué aquí ocurre esto? ¿Por qué se mantiene tanto el virus en esta zona? Gracias a estos dos amigos. Aquí tenéis dos animales preciosos, extraordinarios, que son el buspix y el facochero. Estos dos animales tienen una característica única en el mundo y única en las especies afectadas, y es que el virus solo alcanza con ellos un nivel de 10 elevado a 2. Es poca cantidad viral, pero suficiente para mantener un nivel de infección bajo, que no afecta a los órganos. De hecho, estos animales no mueren de peste, pero tienen el virus permanentemente. Son lo que llamamos animales tolerantes a la enfermedad que no al virus. ¿Y qué ocurre con estos animales? Estos animales conviven con este vector que veis aquí, que es la garrapata, una garrapata que se llama mubata. Hemos visto en el mundo dos tipos de garrapatas, que el virus las replica el virus en ellas, que son la mubata y la Ornithodorus erraticus en Europa, que luego la enseñaré. Esta mubata tiene la capacidad de picar a uno de estos animales con 10-2 y replicar el virus muy fuertemente, hasta niveles de 10-7, 10-8, lo cual le permite que otra vez al picar a otros animales le mete una buena infección de virus. Así es como tiene este ciclo permanente entre la vida silvestre y la vida doméstica, de tal manera que el virus se está continuamente replicando. De ahí la gran variedad también de genotipos que se encuentran en esta zona. La situación en Europa es un poco diferente, como ahora veréis. En Europa tenemos como dos escenarios epidemiológicos diferentes. Tenemos la Europa del Este, en la que la infección, como veis, la infección en cerdo doméstico está marcada en rojo. Como veis, mayoritariamente afecta a los cerdos domésticos. Veis que hay una cantidad enorme de rojos frente a puntitos azul que corresponden a la vida silvestre, a los jabalíes. Esto hace que continuamente se está transformando el virus, pasando de una especie a otra continuamente, con lo cual tenemos un gran problema en la zona de la Europa del Este. En la zona del oeste, fundamentalmente de la Unión Europea, con excepción de 3 países de la Unión Europea que tienen más un perfil de la zona este que de la zona oeste, lo que nos ocurre aquí es justo lo contrario. Aquí lo que tenemos es muy pocos, prácticamente, como veis, muy insignificantes de doméstico, comparados con la enorme cantidad que tenemos de jabalíes. Es decir, el gran problema en la Europa de la Unión Europea es la presencia muy importante de infección en jabalí. A pesar de eso, tenemos buenas noticias. Como os decía, en Europa en su conjunto entró en Georgia en el 2007, en la Unión Europea entró en el 2014, entró en Lituania a través de la frontera que veis por aquí, ¿no? Y desde entonces la hemos tenido hasta hace 2 años, que fue el último país afectado, que fue Alemania, en el 2020. Noticias buenas que os puedo contar de la Unión Europea. Bueno, hemos logrado erradicarla ya en 2 países, en la República Checa, donde también había una infección enorme en jabalíes,
fundamentalmente y se erradicó totalmente, y también nuestros colegas de Bélgica hicieron un excelente trabajo, muy bueno, parecido o muy parecido al que se realizó en la República Checa, y también han logrado erradicarla. Pronto yo espero que también tengamos otra buena noticia aquí en la isla de Cerdeña, porque desde el 2015 que se hizo un programa excelente de control y erradicación, llevamos más de 2 años y medio sin ningún foco en la isla, con lo cual esperamos que pronto la OIE, al igual que ha hecho con Bélgica y con la República Checa, pues declare también esta isla libre de la enfermedad. Y aquí, como veis, una vez más, quiero recalcaros que en la parte de la Unión Europea el problema fundamental nuestro, con un 87,9%, son los jabalíes frente a un 12,1% de los domésticos. Pero fijaros, a pesar de que en este momento el problema es seriamente aquí, también nosotros tenemos que ver otras cosas, y os las voy a explicar. Desde el año 2014 al 2021, es decir, en estos 7 últimos años que nos ha afectado la enfermedad en la comunidad, en la Unión Europea, nos hemos encontrado que actualmente 37% de los países de la Unión Europea, es decir, 10 de 27, están afectados de peste porcina africana. Es decir, llevamos 7 años y aunque hemos tenido los éxitos que os he contado, todavía no hemos logrado controlar esta enfermedad. Tenemos más de 5.353 granjas de cerdo doméstico que han sido afectadas y 38.875 casos en jabalíes. Es decir, como veis, los jabalíes, como os indicaba, son un problema. Pero aquí veréis que hay un problema doble que me gustaría mucho destacar porque nos hace mucho pensar aquí en Europa sobre cosas que tenemos que hacer. Fijaros, tenemos 3 áreas, he repartido esto en 3 áreas, el área natural, el área agroforestal y el agrourbana. Fijaros que el 64% de los focos en jabalí obviamente se producen en el área natural. Es decir, podemos decir que los jabalíes en su propio hábitat están infectados, en un 64%. Pero daros cuenta de este detalle, el 20% de jabalíes en la zona agroforestal también lo tenemos afectado, es decir, un 20% de focos tenemos en la zona agroforestal. ¿Esto qué nos está diciendo? Que los jabalíes en Europa no solo viven en el área natural, están en el agroforestal, pero también en el agrourbano. Es decir, llegan hasta el urbano, teniendo hasta un 12,4% de focos en jabalíes. Es decir, como veis, han salido de su hábitat y han ido invadiendo otros hábitats. Pero hay otra cosa que aún me preocupa aún más, y es esta que os voy a ver. También nosotros hemos metido granjas, hemos instalado granjas en las zonas naturales del jabalí, es decir, en el hábitat del jabalí. Como veis, un 11% de focos de granjas domésticas en la zona forestal, en la zona natural. Un 80% en la agroforestal, que es más normal, lo que no es normal es ese 30% en jabalíes, y un 10% en la zona urbana. Es decir, que tenemos una interrelación importante y deberíamos de pensar mucho en sacar estas granjas de aquí, de la zona natural, lo antes posible. Tendríamos que evitar esta interface que tenemos de jabalíes domésticos en su propia zona. Esto de la relocalización de granjas es un tema muy importante para que tengáis en la cabeza. Como veréis, hablamos ahora de granjas de cerdo doméstico. Como veremos, en las zonas naturales, es decir, en el hábitat del jabalí, 7 de 10 países tienen más de un 20% de focos de peste porcina africana en las áreas naturales, en el hábitat del jabalí. Esto significa claramente de que no están en su sitio. Pero también es curioso que tenemos 8 de 10 países afectados con más del 60% de los focos de la peste porcina en cerdo doméstica en las agroforestales. Esto es un tema que tenemos que pensárnoslo en enfermedades que afectan al jabalí. Tenemos que pensar mucho en la zona de localizar, porque si las localizamos en sitios de alto riesgo, evidentemente nos dificultan enormemente la lucha contra esta enfermedad. Y esta enfermedad, como sabéis, es una enfermedad de declaración obligatoria en la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Qué significa eso? Que un país infectado queda automáticamente bloqueado a su exportación de animales y productos del porcino. ¿Esto qué significa? Pues que para muchos países puede ser una ruina increíble. Y aquí os he querido resumir en breve la situación que está en este momento. En este momento España está en el primer país de exportación, con un 17,4%, una subida enorme en el último año, hace 2 años empezó a subir. El segundo país que está es Estados Unidos.
El tercero, Alemania, que estaba más arriba, pero que al ser afectado, como veis, bajó rápidamente en un 5,8 y sigue bajando. Le sigue Canadá, Dinamarca, Holanda. O sea, daros cuenta del daño que en este momento la enfermedad nos puede producir. ¿Y dónde estamos exportando fundamentalmente? Pues a China, a Japón y a Corea. Estos son fundamentalmente las zonas de exportación. Vamos a pasar ahora a otra zona del mundo, ya hemos visto África, hemos visto Europa, vamos a hablar ahora de Asia. En Asia es donde la situación está mucho peor. Es realmente, para mí, en este momento, la más preocupante. ¿Y por qué es la más preocupante? Porque desde el año 2020 y después en el 21, nuestros colegas de Asia, nuestros colegas de China en concreto, nos han ido contando situaciones que han ido encontrando. Y han encontrado, pues de repente, como ahora veréis, nuevas cepas circulando en ese país, cepas que parece ser que tienen orígenes de vacunaciones ilegales, y hay una gran circulación de virus en este momento circulando. Como veis, como ahora vais a ver en la siguiente diapositiva, en Asia de 28 países, 16 están infectados y China en particular, como veis, está prácticamente en todas sus provincias afectada por el virus de la africana. También zonas de Oceanía, es decir, no es solo Asia, también es Oceanía. ¿Y realmente qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que en un principio descubrieron nuestros compañeros chinos? Lo primero que ellos describen en el año 2020 nos dicen que han encontrado unas cepas en toda la zona esta que os marco aquí, en esta zona roja, que son aproximadamente 7 importantes provincias de China. Dicen que descubren que hay cepas atenuadas del virus de PPA. Hasta entonces, todas las cepas que estaban circulando en Asia y en concreto en China eran de alta virulencia. Esto tiene una importancia muy grande, porque la peste, cuando es alta virulencia, es muy fácil de detectarla clínicamente, tiene una alta mortalidad, pero se detecta muy rápido, por lo tanto se pueden tomar medidas de control. Sin embargo, cuando ya se empiezan a ver atenuadas, formas clínicas atenuadas, es más complicado, porque pasan más desapercibidas. Al principio, nuestros colegas pensaron que había sido fruto de la evolución del virus después de infectar a tantos millones de cerdos en Asia y en particular en China. Pero bueno, decían que habían encontrado genes del CD2 que presentaban mutaciones o de lecciones. Sabéis que este gen, el CD2, está muy ligado a la baja virulencia, es decir, a la atenuación del virus. Pero fijaros que un poquito después, es decir, unos meses después, en 3 de esas provincias, de esas 7 provincias que inicialmente se encontraban cepas de baja virulencia, se encuentran que hay aislados ya que le faltan 7 genes. 7 genes ya es más difícil de pensar que están motivados por una evolución natural, son demasiados genes. Entonces se empieza a pensar que qué está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces son cepas que no son hemoabsorbentes, ya sabéis que las de baja atenuación no son hemoabsorbentes, tienen periodos de incubación más largos, tienen menor mortalidad, pero una elevada transmisión, siguen manteniendo su elevada transmisión y sobre todo una cosa que es preocupante, que tienen ya formas subagudas y crónicas con mucho más dificultad de detección. Evidentemente estas 7 lecciones parecían estar pensadas más en vacunas ilegales, es decir, en gente que ha cogido los virus, ha cortado genes y ha intentado hacer vacunas. Y efectivamente hemos encontrado después que no solo hay vacunas de tipo genotipo 2 circulando en Asia, sino que en la zona que marco aquí ahora en rosa también han encontrado nuestros compañeros del genotipo 1, es decir, que están utilizando virus diferentes a los que en este momento estaban circulando en todo el mundo. Daros cuenta que el que salió, este que os conté, que salió en el 2007, daros cuenta que era del genotipo 1, mientras que estos son del genotipo 2, es decir, virus muy antiguos que ya no estaban circulando prácticamente en ningún sitio. Con lo cual, además en algunos los han marcado, los han intentado marcar como producidos por Harbin, que es un centro veterinario, como sabéis, de grandísimo prestigio y que evidentemente no son ellos, con lo cual claramente están intentando hacerlo un uso ilegal utilizando unas etiquetas falsas, ¿no?
Son vacunas que dicen que han sido exportadas de España, de Vietnam. No se sabe cuál ha sido el origen de esos virus. Evidentemente ni en España hay vacuna de africana y por lo tanto de aquí difícilmente lo han podido coger esas vacunas, y en Vietnam tampoco, porque solo hay un experimento ahora bajo control de un potencial vacuna. Pero no solo eso, sino que además, como veis aquí, lo venden en la web, podéis poner y venderlo. Todo esto ha generado un problema enorme de difusión extraordinaria en Asia y de realmente donde lo que se ve es que estas cepas de alta y baja virulencia mezcladas generan un gran problema. La otra cosa que me preocupa en particular es en Asia es que hasta ahora son muy pocos los casos que han declarado en jabalíes. Y fijaros, si veis en esta imagen que os he señalado con colores, miraros que cuando es amarillo es bajo, cuando es medio es naranja, y entre el rojo y el alto ya son concentraciones de población de jabalíes muy elevadas. Fijaros en Europa, que tenemos un color bajo, y sin embargo, fijaros el enorme problema que os he contado que estamos teniendo. Bueno, pues en Asia y Oceanía, si os fijáis, la concentración de jabalíes es altísima, está en los mayores niveles. Sin embargo, todavía nuestros colegas de allí no encuentran una relación clara con el jabalí, con lo cual, quitando eso sí, Corea del Sur, que es el único que ha declarado que su gran problema también son jabalíes, pero en Asia, en China en concreto, no se considera todavía un problema, con lo cual en el momento, o una de dos, o realmente no se han percatado epidemiológicamente, o realmente todavía no han visto el papel que están jugando esos jabalíes y que todavía pueden difundir la enfermedad más. Por eso os he resumido los riesgos que hemos considerado ahora mismo en China que nos están pasando, y es que hay focos activos que además por tradición y por cultura siguen alimentando con sangre que compran en los mataderos, lo unen a vegetales para alimentar a los animales, también utilizan residuos de restaurantes, cafeterías, etcétera, con lo cual, pues todo esto, como veis, puede estar contaminando de virus. Ya sabéis que el virus en la carne resiste muchísimo, en la sangre, solo una gota de sangre tiene hasta 3 millones de copias de virus, con lo cual están haciendo como una recirculación del virus en estas zonas de traspatio y granjas familiares. Por otra parte, se han declarado cerdos infectados y portadores detectados en matadero, vehículos infectados, pobre bioseguridad en granjas, sobre todo estas que os digo, de traspatio y familiares. Hay una cosa muy importante, y es que la administración no compensa a los ganaderos afectados, con lo cual un ganadero que está afectado pues intenta no perderlo todo él e intenta difundir ese producto que tenga, aunque sepa que ha muerto de peste o a lo mejor no es consciente. El hecho es que se difunde. Hay una depoblación parcial que muchas veces es más que insuficiente, con lo cual tienen reinfecciones. Hay aislados virales atenuados, como os he descrito, y vacunas ilegales. Como veis, como os decía, pues es en este momento el peor escenario que tenemos, no solo para el mundo asiático, sino en general para el mundo. ¿Por qué? Pues porque hay esta recirculación de alimentación, es decir, pueden entrar a matadero o se pueden vender carnes afectadas o productos que se han elaborado con carnes afectadas donde el virus se mantiene y que después algunos las reutilizan para alimentar en traspatios y en producción familiar, con lo cual hay un círculo continuo de virus que nos está haciendo daño. Pero es que además, si os fijáis, en el año 2019, por poneros uno que tenemos muy valorado, pues hubo vuelos de China a 67 destinos distintos que podían haber llevado producto que pudiera estar contaminado. Pero es que si miramos las rutas marítimas, también en el año 2020, como veis, 81 destinos durante enero. Es muy importante los nuevos que están teniendo, que son Latinoamérica, que están entrando desde hace poco tiempo, y también a Estados Unidos. Esto, evidentemente, pues es un tema que tenemos que tenerlo en mente todos. Y por último, os voy a contar la situación del último brote que hemos recibido hace muy poco, como sabéis, aunque llevaba más tiempo, pero se declaró hace muy poco tiempo, en República Dominicana y en Haití. En República Dominicana, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que han tenido una detección de la enfermedad muy tardía. Es decir, la enfermedad probablemente se declaró como, o sea, se introdujo como 7, 8 o 9 meses antes de su detección. La enfermedad está muy extendida.
Hay muchísimo traspatio allí, es decir, traspatio significa que comen alimentos de residuos, etcétera, alimentación con residuos, dificultades iniciales para el diagnóstico de laboratorio. Actualmente, sin embargo, gracias a Dios las tienen perfectamente resueltas. Y luego una frontera muy permeable con Haití, un país que está en una situación tremendamente complicada, con el terremoto reciente, el asesinato de su presidente, mayoritariamente su producción de porcino es traspatio, muchas limitaciones y dificultades. Con lo cual la posibilidad de que aquí la situación se endemice es muy elevada. ¿Cuáles son los riesgos, por lo tanto, ahora mismo para todos en general y para Latinoamérica en particular? Pues la situación global de la enfermedad nos hace a todos mucho más vulnerables, en particular la situación de Asia, que os he contado, y algunas zonas del este de Europa. El hecho de la presencia del virus en el continente americano, evidentemente, ha aumentado muchísimo el riesgo. Las ayudas humanitarias de países afectados y el turismo pues son un riesgo por el transporte de productos que pueden llevar, de productos de porcino que pueden haber sido elaborados con material infectivo. La producción de traspatio es un altísimo riesgo y hay muchos escenarios epidemiológicos, con lo cual no se puede aplicar una receta única para esta situación. Hay que tener cuidado con las ayudas humanitarias que algunos países de la zona reciben, puesto que estas ayudas humanitarias, algunas provienen de países afectados. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, pues con esta imagen que os he dado yo, aparte de que os pongáis muy tristes y digáis, Dios mío, esto igual no se puede resolver, pues bueno, hay que tener en cuenta las cosas que aquí os recomiendo y que en otros encuentros veremos. Conocer bien a nuestro enemigo es perfecto, tenemos que conocer el nuevo virus este, que muchos lo tenéis por primera vez, ser conscientes de nuestros propios riesgos, es decir, por dónde nos puede entrar, cuáles son nuestras grandes puertas abiertas, repasar la bioseguridad de nuestras granjas, nuestros programas, ver qué hacer con nuestros traspatios, identificar los signos clínicos y las lesiones de la PPA para detectarlos pronto, tener un efectivo y rápido laboratorio para el diagnóstico y un buen y específico programa de vigilancia y contingencia. Y nada más, amigos, con esto quiero daros las gracias por haberos unido hoy con nosotros y dar también mi agradecimiento a nuestra universidad, a la Organización Mundial de Sanidad Animal, a la que sabéis somos laboratorio de referencia mundial, al proyecto VACDIVA, que nos está financiando un proyecto muy interesante para una vacuna, y al grupo que trabaja en peste conmigo, en peste porcina africana, que es este grupo tan simpático que veis aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta que nos veamos en otro encuentro. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.